En Red Más Noticias, habla el presidente. Hola, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Y vamos a hacer contacto en este momento en la Casa de Nariño con el señor presidente de la República. Presidente Iván Duque, buenos días, bienvenido a Red Más Noticias. Muy buenos días, Giovanni, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Red Más. Señor presidente, gracias por este espacio que nos concede aquí en Red Más Noticias, porque queremos hablar con usted sobre esta reforma social. Ayer hablábamos con el viceministro de Hacienda sobre varios de estos puntos y hay uno en especial que ha causado bastante revuelo. Tiene que ver con el IVA para productos como el café y como el chocolate, que como usted entenderá son productos muy nuestros, sobre todo el café, de nuestra canasta familiar, podríamos decirlo, todos los días lo consumimos y eso ha generado mucho revuelo. Quiero preguntarle, señor presidente, y entendiendo que hay una necesidad muy apremiante de captar recursos por lo que nos ha dejado esta pandemia, si el gobierno piensa mantener ese IVA tan alto para productos como el café y el chocolate. Bueno, primero que todo, Giovanni, muchas gracias por esta invitación y yo quisiera entonces desagregar las dos cosas. ¿Por qué se trata de una reforma social o una transformación social sostenible? Lo primero que hay que recordar, Giovanni, es que Colombia cerró el año 2019, antes de la pandemia, con el menor déficit fiscal de los últimos 7 años. Teníamos además un superávit fiscal primario, habíamos aumentado el recaudo, crecimos por encima del promedio mundial y regional. Llegó esta pandemia en el año 2020 y nosotros tuvimos que enfrentarla no solamente consiguiendo recursos, endeudándonos, aumentando el déficit para poder duplicar las unidades de cuidado intensivo, para aumentar la capacidad de pruebas. Algo muy importante, el ingreso solidario que llega casi a 4 millones de hogares, la devolución del IVA, dimos el PAEF que subsidia el 40 o 50% del salario mínimo a más de 3.4 millones de trabajadores, la matrícula cero en el semestre pasado y en este para cerca de 700,000 jóvenes a través del programa Generación E para que no desertaran y fuera de eso programas también de garantías. Entonces ahí hay una serie de programas sociales, pero hoy estamos también abocados a tomar una decisión adicional y es que estos programas deben tener una mayor vigencia en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la pandemia no ha terminado y tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables y estabilizando las finanzas públicas. Entonces yo creo que es muy importante que todos los colombianos tengan claro que este no es un tema que nosotros podamos eludir. Necesitamos proteger a los más vulnerables y necesitamos también equilibrar nuestras finanzas públicas. Ahora bien, usted me hace la pregunta, usted me dice, bueno, hablemos de los productos. Yo he sido muy claro en lo siguiente. Yo he dicho, los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no van a tener IVA del 19%, no van a tener IVA. Y lo hemos dicho con claridad frente a la especulación de si se podían elevar al 19%. Ahí estamos hablando de una gran variedad de productos y usted me habla específicamente de 4. Usted me habla del chocolate, usted me habla del café, usted me habla del azúcar y usted me habla de la sal. Yo he sido muy claro y voy a decirlo de una forma también muy diáfana. Esos 4 productos se van a mantener tal como están hoy. Esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy. Los que tienen, de esos 4 que usted menciona, que tengan IVA 0, se mantendrán en IVA 0. Y los que tengan IVA 5, se mantendrán en IVA 5 tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento. Con eso y sumado a los otros productos, yo creo que nosotros cubrimos realmente la gran mayoría de los productos básicos de la canasta alimenticia y también de los servicios básicos que tiene que pagar la familia colombiana. Pues señor presidente, es una noticia enorme porque ayer habíamos quedado con ese sinsabor, pero ya usted lo confirma, que ni el chocolate, ni el café, ni la sal, ni el azúcar van a tener ese IVA y se quedan tal cual como están en la canasta familiar. ¿Cómo están? Y eso es muy importante hacer esa referencia, Giovanni. Cuando digo se quedan tal como están, es los que están en IVA 0 se quedan en IVA 0 y los que están en IVA 5 se quedan en IVA 5. Señor presidente, siguiendo con esta reforma social, ¿usted contempla cambios en la propuesta de la reforma social al impuesto sobre los dividendos? A mí me parece importante, Giovanni,
y esto es algo también que tenemos que verlo desde el ámbito de la solidaridad, y usted bien lo decía, aquí se trata de una transformación social solidaria, sostenible. Y solidaria significa que los que más tienen también más aporten. En el caso particular de los dividendos, nosotros en Colombia necesitamos mantener esa figura y tenerla de una forma mucho más diáfana, más clara, y también que pueda generar un recaudo importante, pero también sin distorsionar la competitividad de nuestro país. Porque nosotros tenemos que garantizar la protección de los más vulnerables, tenemos que al mismo tiempo estabilizar las finanzas de la nación, pero tenemos que seguir siendo competitivos y atractivos para la inversión. Entonces el impuesto a los dividendos hoy lo tiene Colombia, se necesita, y nosotros esperamos también tener esa conversación con el Congreso de la República a ver cómo lo podemos hacer más eficaz. Sobre las pensiones, señor presidente, ¿a partir de qué monto podrían ser gravadas y por cuánto porcentaje, por cuál porcentaje? Esa es una pregunta muy importante que usted la hace, porque se ha generado mucha especulación, dicen 7, 8, 9, 10, hay mucha especulación al respecto. Lo que nosotros hemos dicho es las megapensiones deben tener una contribución también solidaria. ¿Qué es una contribución solidaria? Quien más gana aporta un poco más. ¿Y por qué es importante hablar de megapensiones? Primero, porque me parece también claro, Giovanni, que nosotros tengamos en cuenta que más del 85% de los pensionados en Colombia tienen pensiones que están por debajo de 3 salarios mínimos. Y cuando hablamos de pensiones, por ejemplo, muchas personas han hablado de la cifra de 7 millones de pesos. Si usted mira cuántas pensiones en Colombia hay por encima de 7 millones de pesos, son alrededor de 28.000 colombianos. Eso quiere decir que es alrededor del 1.5 del total de los pensionados en nuestro país. Si es de 7, si es de 8, si es de 9, si es de 10, esa discusión tengámosla con el Congreso. Pero lo cierto es que estamos hablando de la gran minoría de los pensionados en Colombia, y por supuesto también algo que es importante decir, y es que muchas de las pensiones altas, o la gran mayoría de las pensiones altas en Colombia, tienen un altísimo subsidio por parte de la nación. Entonces también es importante recordar, Giovanni, que en Colombia hay pensiones grabadas hace muchos años, que son pensiones muy altas, y seguramente se puede mirar con el Congreso cómo se hace una contribución solidaria, pero que se haga de manera clara, y es que quienes más ganan pueden aportar un poco más y hacerlo de manera equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Y lo podemos decir con claridad. Cerca del 95% de los pensionados en Colombia están por debajo de esa cifra que yo le he dado. Es más, aún mucho más, estamos hablando casi el 97 o 98% de los pensionados están por debajo de esos 7 millones de los que muchas personas han hablado. Si es 7, si es 8, si es 9, si es 10, si es 11, el umbral, esa es la discusión que debemos tener con el Congreso de la República, pensando en que los ingresos que se generan también contribuyan a esos programas sociales que necesita nuestro país. Señor presidente, en esa línea, el impuesto sobre el patrimonio hoy corresponde al 1% para montos iguales o superiores a los 5.000 millones. ¿Se va a mantener o se piensa ampliar también ese porcentaje? Mire, esa es una pregunta también muy interesante, porque en Colombia el impuesto al patrimonio existe hace cerca de 20 años, un poquito menos de 20 años, y es un impuesto que ha tenido distintas modificaciones. Primero era un impuesto que se cobraba a partir de 3.000 millones de pesos, personas naturales y jurídicas. Después pues, se mantuvo además del año 2002 al 2006, del 2006 al 2010. Fue además una fuente muy importante de recursos en su momento para todo lo que fue el reforzamiento de la seguridad en nuestro territorio. Después usted recordará que entre el 2010 y el 2014 se mantuvo también para enfrentar la ola invernal que golpeó al país en el año 2011, y del 2014 para acá ha estado circunscrito a personas naturales con ingresos superiores a 5.000 millones de pesos. Yo creo que la tarifa que hay del 1% es una tarifa adecuada, pero me parece que también la temporalidad del impuesto es necesaria. Es decir, este impuesto se requiere mantener, y se quiere mantener de manera temporal bajo las prerrogativas que existen actualmente. Yo creo que lo que existe actualmente del 1% por encima de 5.000 millones de pesos es algo que está bien configurado, y adicionalmente mantener
esa transitoriedad, es decir, que sea un impuesto transitorio, y yo creo que esa discusión, que además es solidaria, también estamos listos a darla con el Congreso de la República. Esto, señor presidente, en cuanto a lo que se piensa recaudar, pero hay una pregunta que se hacen muchos ciudadanos, ¿y hay plan de ahorro por parte del gobierno como del Estado? Mire, varias cosas que son importantes, Giovanni. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que este no es el momento de hacer la reforma tributaria. Yo creo que ahí tenemos que nosotros ser claros. No es un concepto solamente de carácter fiscal. Aquí lo que estamos buscando es mantener los programas sociales que se necesitan para proteger a los más vulnerables en medio de la pandemia y estabilizar las finanzas públicas. Por eso, ¿qué quisiera decir yo? Primer mensaje. ¿Cuándo entrarían en vigencia las medidas de carácter fiscal? Esas medidas entrarían en vigencia en el año 2022. Es decir, no se aplicaron en el año 2020, no se aplican en el año 2021, empiezan a aplicarse a partir del año 2022. ¿Cuándo se siente el gran efecto en materia de recaudo? En el 2023, cuando yo ya no soy presidente de la República. Y lo digo porque esta no es una reforma para mí, esta es una reforma para que el país tenga esa protección de los más vulnerables y estabilice sus finanzas públicas de manera estructural. Entonces, se discute ahora, se aprueba ahora, pero sus efectos empiezan a sentirse en el año 2022, mientras que los programas sociales sí se extienden en el 2021. ¿Para qué? Para que sigamos un tiempo más con el PAEF, para que nosotros sigamos con el ingreso solidario, para que sigamos con la devolución del IVA, para que sigamos también con el Fondo de Solidaridad Educativa que nos permita ampliar esa matrícula cero en la universidad pública, para que no tengamos deserción de los estudiantes. Entonces, esas medidas están ahí. Y usted me hace una pregunta muy importante, el ahorro, la austeridad. Y yo sobre esto llevo varios días también pronunciándome. Un mensaje que nosotros tenemos que ser muy claro, hay que congelar, por lo menos en un periodo entre 5 y 10 años, la contratación de nómina y al mismo tiempo los gastos de adquisición de bienes y servicios. Un congelamiento de esa naturaleza por un periodo de 5 a 10 años genera un ahorro estructural importante que puede ser superior al 1% del PIB, visto en el tiempo. Entonces, a su pregunta, ¿se va a adelantar un programa de austeridad? La respuesta es sí, se va y se tiene que adelantar, pensando en ese congelamiento, pero también estamos muy próximos a emitir un decreto de austeridad donde nosotros también tengamos un control aún más drástico sobre muchos de los gastos en la administración pública, de tal manera que seamos muy eficientes en cuáles son los gastos que se requieren para cumplir los propósitos misionales del Estado. Y si usted recuerda, Giovanni, de las primeras circulares que yo emití siendo presidente de la República, era justamente una circular de austeridad, entre otras cosas, donde nosotros hacíamos recortes en muchísimos gastos innecesarios. Y algo también importante, y vuelvo a de dónde venimos, nosotros cerramos el año 2019, Giovanni, con el menor déficit fiscal de los últimos 7 años. Yo recibí un país con un déficit cercano al 4% del PIB, y lo dejamos finalizando el año 2019 alrededor del 2.3, íbamos en una senda muy rápida para llegar a un superávit fiscal en los próximos años. Ya habíamos logrado superávit fiscal primario, es decir, los ahorros se habían materializado. ¿Qué es lo que nos hace aumentar el déficit? Todas las medidas que hemos adoptado para enfrentar y paliar esta pandemia. Si usted recuerda, el año pasado todo el mundo decía hay que gastar más para proteger a los más vulnerables. Pues muy bien, se ha gastado y esos recursos están allí, pero también se puso en marcha un programa de reactivación económica que aumentó el presupuesto de inversión pública para que tengamos carreteras, agua, alcantarillado, vivienda, para que aceleremos los proyectos en las zonas PEDET, para que podamos también cerrar brechas sociales en el campo, para que podamos ampliar la inversión en zonas rurales, en las vías terciarias. Todo esto son medidas que se adoptaron y por supuesto tenemos también que buscar en este momento cómo seguimos protegiendo a los más vulnerables y cómo estabilizamos las finanzas públicas. Y mire, el caso más claro que también estamos viendo hoy internacionalmente lo tiene Estados Unidos. Usted ve cómo el presidente Joe Biden anunció también un plan de inversión en infraestructura muy grande, el nuestro equivalente Compromiso por Colombia.
¿Y qué ha dicho él? Que esos programas se tienen que financiar y por eso él también le está planteando al pueblo americano que tiene que hacerse un esfuerzo solidario para tener los ingresos que les permitan a ellos proteger a los pobres, proteger también los programas de inversión y reactivar la economía. Eso es justamente lo que nosotros también estamos tratando de hacer y algo muy importante, Giovanni, hacerlo ya y hacerlo bien es fundamental porque como lo ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas, se puede venir en el año 2022 y 2023 una crisis mundial de la deuda y los países que logren estabilizar sus finanzas y proteger a los más pobres desde ya van a estar mejor posicionados para lo que será sin lugar a dudas una competencia feroz por conseguir recursos de liquidez y de endeudamiento para los próximos años. Señor presidente, me quiero devolver a un tema que tiene que ver con los programas sociales. Usted ya lo ha mencionado en esta entrevista, pero los colombianos quieren saber en cuáles de esos programas que se han creado durante la pandemia se va a invertir la platica que se recoja en esta reforma social. ¿Dónde se va a ver lo que vamos a pagar? Bueno, mire, muy importante esa pregunta, Giovanni. Déjeme, yo empiezo por los más, digamos, los más cercanos a la familia colombiana. Matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en la Universidad Pública de Colombia. Usted vio que nosotros lanzamos el programa Generación E cuando empezó el gobierno y nosotros habíamos llegado prácticamente el año pasado a una gratuidad en educación superior cercana al 30%. Nuestra meta sin pandemia era llegar al 50% para agosto del año 2022. Pues bien, se nos vino esta pandemia tan dolorosa y creamos con los recursos del FOME, el Fondo de Solidaridad Educativa. Ese Fondo de Solidaridad Educativa ha permitido que el semestre pasado y este semestre cerca de 700,000 estudiantes no tengan que pagar su matrícula porque la está pagando el Estado para que sigan estudiando y estamos hablando de jóvenes que pueden estar en vulnerabilidad y que podrían perfectamente, si no hubieran tenido esa medida, desertar de la universidad pública. Hoy, con esa medida, lo que queremos es darle esa gratuidad en la universidad pública de estratos 1, 2 y 3 y, por supuesto, que ya está vigente con 700,000 estudiantes, mantenerla y extenderla a partir del segundo semestre de este año. Otro programa muy importante, el ingreso solidario. El ingreso solidario, Giovanni, permitió que en cerca de un mes lográramos identificar más de 3 millones de hogares en nuestro país para que recibieran una transferencia económica no condicionada que les permitiera sortear esta dificultad. ¿Por qué nosotros lo planteamos? Porque se llamaba ingreso solidario y lo dijimos el año pasado en momentos muy difíciles, Giovanni. Porque esas familias más vulnerables, los que están en el rebusque, el vendedor de tintos, el embolador, la persona que está vendiendo confites, muchos de ellos, en aras de la salud colectiva de toda la nación, ellos se encerraron cumpliendo los dictámenes de la autoridad sanitaria, pero recibieron esos ingresos monetarios para protegerlos durante varios meses. De hecho, Colombia ha tenido este ingreso prácticamente ya cerca de un año, e inicialmente iría hasta el mes de junio de este año y lo que necesitamos es extenderlo un poco más en el tiempo para seguir protegiendo a esas familias vulnerables. Ese programa se necesita y usted lo ha visto, ha llegado a la Colombia más profunda. Otro programa, el que tiene que ver con el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que ha permitido subsidiar 40 o 50% de la nómina de los trabajadores que están vinculados a empleadores que vieron afectados sus ingresos 20% o más con ocasión de la pandemia. ¿Qué es lo que se ha buscado ahí? Pues proteger esos puestos de trabajo y mantener la reactivación de nuestro país. Necesitamos que ese PAEF también se extienda y se focalice en los sectores aún más vulnerables de nuestra población. Hay que mencionar también otro programa, la devolución del IVA, Giovanni, que el año pasado empezó con 1 millón de hogares y este año llega a 2 millones de hogares. Es un mecanismo para compensar una inequidad que también tiene ese impuesto. Y claro, yo también tengo que hacer mención de una iniciativa muy importante que nosotros estamos planteando. Hay que activar el empleo juvenil en Colombia y estamos proponiendo que los que contraten jóvenes entre 18 y 28 años por un periodo de 5 años no tendrán que pagar la seguridad social, pero la pagará el Estado, de tal manera que se incentive también esa contratación de trabajadores jóvenes y podamos acelerar el empleo en ese sector tan importante de la población que se ha visto tan golpeado por la pandemia. Ahí le enumero algunos de esos programas tan importantes, Giovanni, que se necesitan mantener y que claramente le dan la vocación social
a que este proceso de estabilización de las finanzas públicas también vaya encaminado a tener la más grande protección social que se haya visto en nuestro país, y mucho más teniendo en cuenta que esta pandemia no se ha ido. Y si usted me permite decírselo, hoy estamos viendo cómo en Estados Unidos ya se habla de una cuarta ola. Entonces aquí tenemos que tener claro que habrá países que pasemos por terceras olas, otros por cuartas, y vendrán quintas y vendrán sextas, mientras todo el mundo está vacunado. Entonces nos toca a todos seguir teniendo herramientas para proteger a los más vulnerables, y tenemos que estabilizar nuestras finanzas públicas en lo que es de alguna manera una nueva normalidad, una adaptación, mientras el mundo resuelve de manera generalizada una inmunización colectiva. Señor presidente, permítame, le cambio el tema porque queremos hablar de las vacunas. Ayer aquí en Redman Noticias nos acompañó el alto consejero presidencial, director del DAPRE, el doctor Víctor Muñoz, y hablamos con él por los incidentes de Cundinamarca, la Semana Santa, donde se bajó el ritmo de vacunación, y sobre todo lo que pasa con Sinovac, porque se conoció que Sinovac ha incumplido con el cronograma de entrega de las vacunas. Nos dijo el doctor Muñoz, no hay desabastecimiento porque llega un lote de vacunas el próximo domingo. Sin embargo, hay mucha preocupación, señor presidente, por las demoras que pueda generar en el plan inicial del gobierno este tipo de retrasos, como el de la farmacéutica china. Pese a lo que está pasando, las metas de vacunación se mantienen. Esa pregunta es muy importante y la voy a poner también en contexto, Giovanni. Yo creo que en este momento no podemos hablar de un incumplimiento de Sinovac. Sinovac le ha cumplido a nuestro país con sus entregas. Por supuesto, todas las entregas también siempre están sujetas a condiciones logísticas, a posibilidad también, que la vemos en el mundo, detonada por las mismas circunstancias de demandas internas en los países productores de esas vacunas. Nosotros hemos tenido una comunicación muy fluida con el embajador de la República Popular China en Colombia, el embajador Lan Hu. Hemos tenido conversaciones con el presidente Xi Jinping. Hemos recibido el aporte de ellos en las vacunas desde el punto de vista de la adquisición que hizo Colombia, pero hemos visto una gran capacidad de respuesta logística, y donde se ha privilegiado también a Colombia frente a otros países del mundo en el suministro de las mismas. Ahora bien, dicho eso, siempre tenemos que tomar todas las precauciones, y esas precauciones se tienen que tomar, y por eso nosotros hemos diversificado nuestro portafolio de vacunas. Por ejemplo, muchas personas dicen, pero ¿por qué el ritmo sube y baja? Los ritmos siempre suben y bajan, entre otras cosas porque hay que mantener asegurados siempre las segundas dosis. Uno no puede arrancar a hacer una aplicación de primeras dosis sin tener garantizadas las segundas dosis de las vacunas correspondientes. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos actuado con velocidad, pero también con toda esa precaución. Mucho más cuando vemos que en el mundo se han presentado incumplimientos, y los vemos en Europa, y los vemos en Sudamérica, y los vemos en otros lugares donde se ha dicho que se entregan unos lotes y esos lotes se demoran. Por eso nosotros tenemos que obrar siempre con certeza. Dicho eso, yo creo que nosotros tenemos una meta nacional, llegar a 35 millones de vacunados este año. Y tenemos una meta próxima, llegar a 3 millones de vacunados para el 17 de abril. ¿Y qué me parece importante? Las metas que nos hemos trazado las hemos cumplido. Y empecemos. El año pasado, la especulación, que no se han comprado vacunas, ahí estaban los contratos. Que los contratos no se conocen, ahí los conocieron los organismos de control. Que el plan de vacunación no empieza, dijimos, empieza en el mes de febrero. Y usted vio lo que yo mismo dije en diciembre, que hay países que quieren tomarse la foto con 10, con 1000, con 5000 vacunas, y muchos se tomaron la foto, y al cabo de pocos días no tenían ni siquiera con qué mantener un programa sostenible. Nosotros dijimos, empezamos en febrero, y será masivo, será sostenible y será gratuito. Dijimos, empieza el 20, empezó el 17. Dijimos que llegaríamos al primer millón en los primeros 30 días, llegamos en el día 28. Ya estamos por encima de los 2,5 millones, llegaremos en la semana entrante a esos 3 millones de vacunados en nuestro país, y seguimos avanzando para lograr esa meta de los 35 millones. Y lo que nos permite la diversificación de portafolios es justamente tener siempre la capacidad de cubrirnos en el flujo suficiente para seguir con un programa masivo de vacunación. Estos programas tampoco son una maratón. Hemos visto que hay países que han hecho jornadas masivas de vacunación
que han traído aglomeraciones. Hemos visto que han hecho programas masivos de vacunación que no necesariamente han tocado a la población más expuesta a morir y por lo tanto también han tenido terceras olas supremamente severas en mortalidad porque las personas más vulnerables no fueron las que primero se vacunaron. Nosotros tenemos un plan coherente, consistente y que va a cumplir su meta de 35 millones de colombianos vacunados y que el próximo 17 de abril llegará a 3 millones de vacunados. ¿Qué esperamos? En la medida que va acelerándose el flujo, seguir vacunando masivamente a más colombianos. Presidente, aquí en Bogotá entramos en cuarentena, usted lo sabe, sábado, domingo, lunes. La situación en Medellín, Cali, Manizales y Barranquilla es bien complicada por cuenta de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuál es el panorama en este momento de nuestro país en cuanto a contagios y en cuanto a capacidad de respuesta en las UCI? Y se lo pregunto porque seguramente vamos a sentir lo que pasó en Semana Santa en las próximas 2 semanas. Esa es una muy buena pregunta, Giovanni, que también se la voy a desagregar. Cuando uno mira cómo está Colombia en contagios por millón de habitantes, que es un indicador referente internacional, Colombia en contagios por millón de habitantes está mejor que muchos de los países que por tamaño y densidad poblacional son comparables en América Latina. Está mejor que los países quizás más desarrollados. Está mejor que muchos países de Europa en ese indicador. En el indicador de muertes por millón de habitantes, también Colombia luce mejor que otros países, inclusive con mayor nivel de desarrollo, con mayor capacidad hospitalaria. En tasa de letalidad, nuestra tasa de letalidad es del 2.5%. Si usted la ve, es baja comparativamente con otros países. Ahora, en el número de unidades de cuidado intensivo, cuando empezó esta pandemia, Colombia tenía alrededor de 5.300 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes y era de los países de América Latina con mayor densidad de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes. Hoy tenemos 21, es decir, hoy Colombia está a la cabeza en América Latina y el Caribe en unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes. Y además, cuando usted mira el porcentaje de personas que han sido afectadas por esta enfermedad, cómo están distribuidas, el 94.6% ha estado atendido en casa. El 0.4% en nivel de hospitalización y tenemos alrededor del 0.09% en unidades de cuidado intensivo. ¿Que vamos a tener situaciones de estrés? Claro, y las hemos tenido siempre. Las tuvimos en Leticia, las tuvimos en Cúcuta, las tuvimos en Villavicencio, las tuvimos en Barranquilla, las tuvimos en Bogotá, en Medellín, porque como lo hemos dicho, los ciclos y los picos se van comportando distinto por regiones, pero hemos tenido capacidad de respuesta. En el caso puntual de la ciudad de Medellín, estamos acompañando a la ciudad en estas medidas que ayuden a contener esa capacidad de expansión del virus. Y en el caso particular de Bogotá, la medida que se está tomando, Giovanni, de este fin de semana es necesaria. Es necesaria, ¿por qué? Porque llegaron muchas personas a la ciudad después de una Semana Santa donde estuvieron por fuera de la ciudad. ¿Qué necesitamos? Contener cualquier capacidad de movilización del virus y mucho más soportada por un indicador que es el aumento en la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. ¿Todavía no está en alerta roja Bogotá? No está en alerta roja, pero estas son medidas preventivas que son necesarias porque lo que no queremos es tener que enfrentar situaciones que puedan exacerbar la capacidad de respuesta de las unidades de cuidado intensivo. Así que nos va a tocar a nosotros y al mundo entero seguir adaptándonos a esta situación. Mire lo de Santiago de Chile. Chile había avanzado también muchísimo en vacunación, cierre generalizado. Francia, Italia y también en varias regiones de Alemania, en varias regiones de España. Yo creo que hoy tenemos todos que seguir conciliando las medidas preventivas y la acción y por supuesto avanzar en la vacunación. Pero el mensaje también de fondo, nadie puede bajar la guardia. No es que ya empezaron a vacunar, entonces ya no me pongo el tapabocas, hacemos la rumba, nos encontramos en familia ya sin tapabocas y relajados. No, tenemos que seguir con la guardia en alto y esa es la exigencia más grande que nos trae este virus, es que la disciplina no se disminuya un ápice. Señor presidente, a falta de problemas, dirán muchos, con lo que tenemos por cuenta de la pandemia, ahora tenemos la crisis en Arauquita, por cuenta de los combates entre la Fuerza Armada Bolivariana y un reducto de las FARC. Como usted bien lo sabe, han llegado miles de migrantes desplazados hacia nuestro territorio. Hay muchos niños que están en una condición crítica. Estamos viendo que usted le dio una entrevista al diario El Mundo de España, que salió publicada en el día de hoy, en donde dice que la Unión Europea debe ayudar más para que esta crisis humanitaria se pueda superar. Además, porque la nuestra, creo, si mal no estoy, ya está superando lo que pasó en Siria, por ejemplo.
¿De qué forma puntual debería ayudar la comunidad europea a que esta crisis cese en Venezuela y el coletazo no nos siga afectando tanto? Yo creo que ahí hay varios elementos en su pregunta que es bueno ir uno por uno. Lo primero, ¿qué es lo que está pasando en Arauquita? Y déjeme, yo empiezo por lo siguiente, Giovanni. Es bien sabido, y lo hemos denunciado desde el lado colombiano, y lo ha denunciado Estados Unidos, y lo ha denunciado mucha gente, de la relación connivente de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos terroristas internacionales que son de origen colombiano, como el ELN, también como la Narcotalia y también como disidencias de las FARC. Ellos han tenido presencia en Venezuela, han tenido santuario, han tenido protección. Y claramente lo que vemos ahora es un interés de parte de la dictadura de tratar de presentar sus acciones como acciones nobles contra la criminalidad, cuando en realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los soles, que hacen parte de la dictadura, con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico. Entonces, eso, que además es evidente, está detonando también una situación de violencia que está llevando a desplazamientos en la frontera. Y ahí es muy importante poner el dedo en la llaga, y esto ocurre por esa connivencia que ha tenido esa dictadura con esos grupos terroristas. Y claro, hablando también de la crisis humanitaria y migratoria, hoy tenemos la crisis humanitaria y migratoria más grande del mundo en América Latina y el Caribe. Son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanas que han salido de su territorio. Colombia tiene alrededor de 1.8 millones de esos 6 millones. Y otros están regados por el mundo. Tenemos en Ecuador un porcentaje equivalente al 4% de la población ecuatoriana, en Perú un equivalente al 4% de la población peruana, y tenemos un porcentaje importante en Chile, y también tenemos cerca de 400.000 hermanos y hermanas venezolanas en territorio de los Estados Unidos. Como lo he denunciado varias veces, hoy más que nunca se requiere una solidaridad efectiva. ¿Y qué es una solidaridad efectiva? Que los montos de la comunidad donante para atender esta crisis realmente obedezcan al tamaño de la misma. Porque en el caso particular de Siria, como lo dijo la institución Brookings en Washington, el gasto por migrante ha estado superior a los $3.000. En el caso de Sudán ha estado alrededor de los $1.600, y en el caso particular de esta crisis no llega a $300 por migrante. Hemos visto un gran esfuerzo de España, de Estados Unidos, de otras agencias, pero se requiere que los compromisos de donación se materialicen. Y nosotros esperamos que con el Estatuto de Protección Temporal, que nos permite tener las tarjetas, la identificación, la información biométrica, podamos focalizar para mostrar a la comunidad donante dónde puede aportar muchísimo más en este fenómeno. Y lo otro que usted dice, la Unión Europea, frente a la causa de esta crisis, porque la causa es la dictadura, una dictadura oprobiosa que destruyó todo el aparato económico, que destruyó el aparato social, que tiene el país sumido en la peor crisis de su historia. Pues claramente lo que hoy más se necesita es que la Unión Europea también ejerza toda la presión posible, diplomática y sancionatoria, para que se dé el fin de la dictadura y haya una transición hacia unas elecciones libres y confiables en Venezuela, que abran la esperanza de un proceso de reactivación económica. El año pasado Venezuela terminó con una inflación de cerca del 3.000%. y un salario mínimo que equivale a cerca de 30.000 pesos colombianos. Eso muestra por qué la angustia de muchas personas de buscar refugio en otros lugares. Pero hoy más que nunca se necesita la acción coordinada de todos para que pueda darse el fin de la dictadura y nazca un proceso de elecciones libres en Venezuela. Señor presidente, le quiero hablar sobre el tema de la extradición de los señores del ELN, porque ahí vemos una sin salida. Los Estados Unidos pidieron en extradición a 11 cabecillas de ese grupo terrorista, pero en Cuba están y Cuba ni los persigue y mucho menos los entrega. Y en Venezuela están y ellos ni los persiguen ni los entregan. Los que se han capturado aquí en Colombia, y ya se ha conocido noticias de días anteriores, pues serán extraditados seguramente. Pero hay una sin salida. Usted ha tenido la posibilidad de hablar con gobiernos aliados como el de los Estados Unidos. ¿Qué hacer para que esos santuarios de Cuba y Venezuela dejen de serlo y entreguen a estas personas?
Me parece muy buena su pregunta, Giovanni, y casi que se la voy a contestar de la siguiente manera. En el año 2019, hacia el mes de julio, vino a Colombia una gran delegación de fiscales de los Estados Unidos. De hecho, los recibimos acá en la Casa de Nariño, en la casa de todos los colombianos, hablamos con ellos y ahí empezamos a escuchar cómo muchos jueces federales de los Estados Unidos estaban haciendo investigaciones sobre la relación del grupo terrorista ELN con el narcotráfico. Y se dio un avance muy importante, que fue desnudar por parte también de esas cortes federales de los Estados Unidos la relación del ELN con el narcotráfico hacia ese país. Es decir, el ELN es una organización narcotraficante y ya tenemos a un miembro que irá próximo a la extradición, tenemos 3 más que espero sancionar muy pronto y claro, tendremos que seguir cooperando también con las autoridades de los Estados Unidos para extraditar cuanto sea necesario extraditar en esa cooperación de carácter judicial. El ELN hace parte de la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos y también de la Unión Europea. Y claramente, yo entiendo que en el gobierno anterior se hubiera dado un proceso para explorar condiciones que permitieran un acuerdo de desmovilización, desarme y reinserción. Pero si usted recuerda bien, cuando empezó mi gobierno dije que íbamos a tomarnos 90 días para analizar lo que había ocurrido en el proceso de 17 meses que se surtió entre ese grupo criminal y el gobierno anterior. ¿Y con qué nos encontramos? Con que más de 100 asesinatos, más de 400 actos terroristas y fuera de eso más de 10 secuestros. Y nosotros fuimos muy claros desde el primer día. Nosotros no vemos ninguna posibilidad de aproximación si no se dan 3 condiciones. La liberación de todos los secuestrados, el fin de los actos criminales y, por supuesto, un proceso a través del cual ellos suspendieran cualquier vínculo con el narcotráfico. Ninguna de esas 3 condiciones se dio y la respuesta de ellos fue activar una bomba en una escuela de formación, no en una guarnición militar como han tratado ellos de justificarse, argumentando que a través del principio de distinción en el conflicto, entre comillas, ellos están atentando contra su enemigo natural. No, señor. Ellos pusieron una bomba en una escuela de formación donde murieron 22 jóvenes indefensos. ¿Y qué hizo Colombia? Responder con todas sus autoridades en defensa del interés del pueblo colombiano. No solamente hay órdenes de captura por parte de la Fiscalía, sino que después, al adjudicarse a ese grupo terrorista el acto criminal, quedó claro que sus cabezas principales, muchos de ellos en Cuba, conocían de este acto criminal. Y por eso nosotros le pusimos fin a ese proceso y hemos solicitado en extradición a quienes hacen parte de ese comando central, mal llamado comando central, y que además son solicitados por las autoridades judiciales de Colombia. Nosotros no cesaremos en ese pedido porque es el deber ser, es el deber con la ley colombiana, es el deber con las familias, es el deber con las víctimas y es el deber con la justicia. Y me parece muy importante también de su pregunta, Giovanni, que ojalá Estados Unidos también dé pasos adicionales para que quede en evidencia que esa dictadura de Venezuela lo que ha hecho es convertir su territorio en el santuario y en la protección de esos grupos terroristas, en una violación flagrante de la resolución que fue emitida en el año 2001 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde claramente rechaza cualquier Estado que esté dando santuario y protección a grupos terroristas en su territorio. Finalmente, señor presidente, y agradeciendo el tiempo que usted ha tenido con nosotros aquí en Redman Noticias, le quiero preguntar por su relación con los Estados Unidos. Cuando usted presentó al mundo el Estatuto de Protección para la Población Migrante Venezolana, de un lado y del otro lo elogiaron bastante. Dicen que eso no tiene precedentes en el mundo. Más allá de esa labor que usted está haciendo con Venezuela, ¿cómo está su relación con el presidente Biden y con el nuevo gobierno? Yo creo que es muy importante, Giovanni, también reconocer que la relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación histórica. El año entrante se van a cumplir 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. 200 años. Eso se dio gracias en su momento, hace 200 años,
a la gestión de Manuel Trujillo y Torres, un ciudadano español que vivió mucho tiempo en la Nueva Granada, que después migró hacia los Estados Unidos y quien fue el gestor ante el secretario de Estado John Quincy Adams y el presidente James Monroe para que Colombia en 1822 fuera la primera excolonia española en ser reconocida como república en este territorio. Así que son 200 años de una gran relación. Y en los últimos 20 años vimos algo muy importante, la consolidación de una relación bipartidista y bicameral, que la vimos en el gobierno del presidente Clinton con el Plan Colombia, que la vimos con el presidente Bush cuando el Tratado de Libre Comercio, que la vimos con el presidente Obama en muchos aspectos de la cooperación, que la vimos con el presidente Trump y que ahora también la estamos viendo y la veremos con el presidente Biden, porque él fue uno de los arquitectos del Plan Colombia siendo senador. Entonces es una relación muy buena con Colombia, donde Colombia es reconocido como el principal aliado de los Estados Unidos en el hemisferio. Y en lo que a nosotros respecta, tenemos una agenda muy importante de trabajo. Hemos tenido comunicaciones con la Casa Blanca, hemos tenido comunicaciones con el Departamento de Estado, estuvimos en reunión con el exsecretario de Estado John Kerry, hoy enviado especial para cambio climático, con una agenda compartida. Hablé con el secretario Blinken hace 48 horas y lo que nosotros vemos es una agenda que es diversa y una agenda que tiene principios comunes. Lucha contra el crimen transnacional, lucha contra el narcotráfico en materia de seguridad, defensa de la democracia hemisférica, protección de la población migrante, pero sobre todo ampliar el comercio, ampliar la inversión y trabajar unidos, como lo veremos ahora en la cumbre que tendremos en pocos días, que ha sido convocada por el presidente Biden, de la acción climática, donde Colombia tiene hoy la meta más ambiciosa de América Latina de una reducción del 51% de las emisiones de CO2 de cara al año 2030. Entonces nuestra relación con los Estados Unidos sigue siendo y debe ser cada vez más fuerte, más estrecha, bajo ese importante principio de que es una relación histórica, bipartidista y bicameral. Pues, señor presidente de la República, doctor Iván Duque, muchas gracias por atendernos. Hemos hecho un recorrido muy noticioso por el tema de la reforma social, del ELN, de lo que viene en las relaciones con los Estados Unidos. Muchas gracias por atendernos, señor presidente. A usted, Giovanni, muchísimas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia de Red Más.